Pues muy bien, aquí seguimos y en este capítulo vamos a descubrir al hombre que está detrás de toda esta locura de adaptación de este gran libro de Gabriel García Márquez llamado Noticia de un secuestro. No es colombiano, es chileno. Y se quiso meter, digo yo, en esta locura porque realmente esta adaptación ha sido espectacular. Y muy pronto, ustedes y nosotros también, porque creo que muy poquitos han tenido ya el privilegio de verla, no me incluyo, la veré con ustedes a partir del 12 de agosto ahí en Prime Video. Él se llama Andrés Wood y está con nosotros hoy, director de cine muy Sí. reconocido en su país, muy reconocido en el mundo, ganador de varios premios muy importantes también como el premio Goya, estudiado en la ciudad de Nueva York. ¿Estudiaste dirección de Sí, fotografía? claro. Hice muchos estudios. Yo soy economista ¿Qué de más? origen. ¿Cómo De estás, origen. Andrés? ¿Qué Bueno, tal? verdad. Hola, ¿cómo estás? No, no. ¿Cómo te Muchas ha gracias ido? por la invitación. Muy bien. Me encanta estar acá. Me siento muy querido acá. Hice muchas amistades en la preparación y en el rodaje del proyecto. Así que siempre es una fiesta. Pero una salvedad solamente, A que ver, decir que yo no soy la cabeza detrás, soy uno de. sí. Acá el motor inicial es Rodrigo García, un gran cineasta que además es hijo de Gabriel García Márquez, que nos Sí. invita a hacer esto, y siempre pensando que dadas las circunstancias del mercado y con los streaming y particularmente con Prime Video, se podía hacer una historia en Colombia con elenco colombiano hablaba en castellano, de alta producción. Entonces, coincidieron muchas cosas y yo soy un engranaje y parte del equipo. No, bueno, haces parte de ese equipo tan interesante, obviamente, pero habrías tenido la oportunidad de decir no y dijiste sí No, y te metiste en esto, que además la verdad que nos tiene encantados. Mm. Vamos a contarle, Andrés, a nuestros seguidores cuánto tiempo llevas en Colombia primero. Eh, Ahora Sí. no llevo nada, llevo 2 días. Bueno, pero antes, Antes no, cuando todo claro. esto pasó y te dijeron, O sea, bueno, vamos a arrancar, dijiste que sí, sí, me meto en este sí. No, fue muy grandísimo interesante proyecto. porque vinimos a partir de desarrollando el proyecto a Bogotá Ujú. y trabajamos en un inicio con guionistas colombianos que fueron parte importantísima del proyecto. O sea, finalmente todo el equipo es colombiano, salvo algunos chilenos que incorporé, de familia casi, de familia creativa. Y estamos hablando hace unos 4 años, partió el proyecto. ¿Ah? Cuando ese Cuatro, proyecto llega a tu vida, Andrés, y bueno, das ese sí tan esperado, seguramente porque por alguna razón te vieron a ti, por múltiples razones, y hoy lo evidenciamos. Cuando todo eso pasa y empiezan las grabaciones y ya conoces al equipo con el que vas a trabajar, antes de eso, ¿ya habías tenido algún acercamiento con ese libro? Con Noticia de un secuestro, ¿lo sí, habías leído? sí, sí, lo había leído, Mm. muy reciente en el momento que salió. De hecho, tenía un desfase de años. Pensé que incluso había sido un poquito antes, pero después, haciendo memoria, tipo 96, 97. De acuerdo. Y lo vi curiosamente, digo curiosamente porque uno lee muchos libros y no, como cineasta, uno siempre está pensando ¿Cuál podría? Ajá, inevitablemente claro, claro. cómo adaptar. Y sí, le había visto una posibilidad de adaptación. Y entonces cuando Rodrigo me dice, y hay que pensar que Rodrigo García, el primer trabajo que hace él, con la obra de su padre, entonces era mucha responsabilidad, pero me hizo mucho sentido, porque de alguna manera, lo que dice Rodrigo, este libro es primero es parte de las pasiones y los amores de Gabriel García Márquez, el periodismo y su país, Colombia, ¿no? Entonces, pese a que era un libro, eh, tien- para mí era un poquito más fácil de adaptar que quizás, su obra, su esencia literaria de otro tipo, ¿no es cierto? El realismo mágico, Sí, Cien años de soledad y muchos no, otros que son, fantástico sería también, pero son obviamente, más, pero claro, claro. había algo que me sentía más capaz por lo que había hecho también yo. Ujú. Yo había trabajado con temas más chilenos, pero que tienen que ver como que se cruzan el mundo político, el mundo público con el mundo privado, ¿no es cierto? Como, donde hay un contexto político relevante, pero lo relevante es como las miradas desde lo particular, lo personal. Entonces,
en ese sentido coincidía y me interesaba mucho porque también el libro, y yo creo que intentamos ser muy fieles a eso, daba voz a lo que yo pienso o que nosotros pensábamos que no había tenido tanta voz en las interpretaciones, que es la voz de las víctimas realmente. Y eso ha sido para nosotros como un sentido del trabajo y le da mucho valor, al menos pienso yo, a lo que hicimos. Estamos tratando un poco, como decimos de manera muy coloquial en Colombia, que seguramente ya estás acostumbrado a muchas de nuestras palabras, como de ir desmenuzando los Mm, procesos creativos o los procesos que hay dentro de todo este tipo de producciones. sí. En el caso tuyo, cuando se dirige este tipo de apuestas, que es tener un gran libro y luego llevarlo adaptado Mm, a la mm, televisión, mm. ¿por dónde se arranca, Andrés? ¿Qué es lo primero que se Uy. hace con ese libro? Es curioso, los métodos son infinitos. Ujú. Primero que nada es como intentar relajarse un poco. Ok. ¿En qué sentido? En decir que asumir que esto es una adaptación, una versión del libro. Y el libro asimismo es una versión de los hechos reales independientes que están muy documentados. ¿No? Pero de alguna manera Gabriel García Márquez usa elementos de la ficción en hechos reales, ¿no es cierto? Sí. Eh, no porque no sean verdaderos, sino porque de alguna manera nos cuenta el cuento de una Sí, es la manera. manera como lo cuenta. Exactamente, entonces eso ayuda mucho. Y asumiendo eso, uno dice, pueden haber otras versiones, pueden haber otras libertades, puede hacer. Y eso nos da un poquito de libertad, ¿no es cierto? Y tratamos ahí de decir cómo vamos a contar esta historia, ¿no es cierto? Y era muy bonito el proceso porque intentábamos salirnos del libro estructuralmente, qué sé yo, y volvíamos naturalmente al libro, incluso el libro era una especie de oráculo finalmente, porque a Claro. mí naturalmente leo el libro y qué me nace, ese es el proceso natural mío. Que sería como tu interpretación. Claro, ¿Qué me nació? Es exactamente, como lo interpreto yo. exactamente, cómo interpreto eso. Ajá. Pero, y trato de no volver tanto a la fuente porque uno va perdiendo su visión, pero en este caso volvimos Tenías que en retomar. mucho, íbamos retomando y una segunda o tercera lectura del libro te permitía, uno, entender la profundidad de la escritura, que era muy bonito en frases muy simples, en frases que parecen que no dicen mucho, todo Pero lo que están dicen todo. contando en Mm. subtexto, en imágenes, en pequeñas características, en hechos concretos que también el cine y la televisión uno tiene que ver o sea, todo tiene un significado, pero a partir de movimientos, de acciones, de Ujú. rostros, de imágenes. Entonces, finalmente el proceso fue muy acompañado, tratando de dejar el libro, pero yendo a buscarlo, tratando de dejarlo, yendo a buscarlo. Y en mi caso, que yo participé en la escritura también, también pensando que era un viaje que tenía que confiar, uno siempre tiene que confiar en sus co-creadores, Claro. si no es Sí, es un trabajo imposible. muy en equipo, Sí, y definitivamente. tiene que confiar. Y uno, si yo voy a Sí. escribir contigo, tú vas a saber cosas personales mías, yo voy a saber cosas personales tuyas, porque si no, no podemos escribir, porque si no es personal, no tiene ni No un tiene. sentido. Ujú. ¿Ah? Y ahí me pasó que me sentí muy acompañado en cómo me mostraban el país. Ok. ¿Ah? Y fue un proceso muy lindo, muy largo en el sentido de que pareciera que, o sea, primero hay un gran cliché, ¿no es cierto?, que decimos que Latinoamérica es una sola, sí, ¿ah? Y después uno se encuentra, hay diferencias culturales, raciales, lo que sea, ¿no es cierto?, de dónde vivimos, cómo nos vestimos, qué sé yo, pero uno va escarbando un poco y encuentra, me sentí muy en casa, Wow, profundamente, muchas similitudes muchas similitudes. encontraste. Entonces, eso me dio mucha alegría y me dio mucha ánimo para trabajar. ¿Ah? Y quizás lo más bonito en todo este proceso, estoy alargándome un poco, eh, fue entender profundamente que estábamos haciendo algo muy importante para Colombia. ¿Ah? Y eso también da mucha energía. ¿Ah? Claro que es ¿Ah? importante, porque lo decíamos en los anteriores capítulos, y es que Noticia de un secuestro termina convirtiéndose en un texto que es histórico para Mm, nuestro mm, país, en mm, un momento muy complejo, político y bueno, también en este caso personal, periodístico, como que iba permeando diferentes instituciones, diferentes personas, mm, personalidades, incluso no personalidades mm, también, y a nosotros
como país, como personas, el secuestro es algo que ha venido permeándonos durante muchos años en Claro. este país. Entonces, sí es un libro que merecía este tipo de ejercicio y era llevarlo a otra esfera, que es Sí. creo lo que tú has venido a hacer. Ahora, Andrés, dentro de ese proceso, entonces viene la lectura, todo eso que nos acabas de comentar. ¿Dónde llegan los actores? ¿En qué momento de ese proceso Sí. llegas tú a conocer a quienes acabas de leer? Sí, fue un proceso para todos muy exigente porque la misma pandemia hacía atrasar los procesos, eran más lentos. Y no solo eso, sino que la producción se posponía, se posponía. Entonces, el casting fue muy largo en ese sentido y difícil porque fue por Zoom. ¿Ah? Una cosa que nunca había Wow. hecho en mi vida y no quiero volver a hacer, sinceramente, independiente que fue excelente el resultado, de mucha confianza de nuevo. Entonces la gente se graba uno le pasa 2 o 3 secuencias, se graba y uno hace una primera selección, hay un callback, se vuelve a grabar, hay una conversación, pero todo sin ver, Sin sin verse. esto, Sí, sin claro, esto, muy tremendo, difícil. tremendo, tremendo. Obviamente escuchando y viendo los trabajos anteriores y también confiando de la intuición. Siendo Y además 100. los castings son complejos en el sentido, y además una cosa muy importante, que tuvimos un gran Juan Pablo Rincón a cargo del casting que hizo un trabajo muy concienzudo en el sentido de que conversábamos mucho, yo daba a explicarle por qué sí, por qué no. Muchas veces la cultura de cómo se muestran los actores y actrices cómo se venden, y acá de repente a mí me chocaba, Claro. porque era una cosa un poquito más, quizás más televisiva. Entonces él me decía, no te preocupes, sí. Y después conocí a la persona o conocí al actor y fue finalmente el proceso. Yo quedé muy impresionado, estoy yendo al final, pero voy a volver. Muy impresionado del nivel actoral, de la capacidad de trabajo. Yo siento que en Chile hay muy buenos actores, pero acá sin duda hay muy, muy buenos actores y siento que una de las fuerzas de la serie es que el que viene a decir una frase no baja la serie. Y eso me tiene muy orgulloso por haberlo elegido, Claro, por principalmente, ¿no? O supuesto. haber participado en la selección, pero porque realmente fue un trabajo muy fácil y de nuevo, entre la pandemia, que nos hizo conscientes de que cuánto nos gusta nuestro oficio, De que estábamos acuerdo. encerrados, que también estábamos hablando de un encierro, era como una fiesta estar ahí. Y yo siento que la persona que venía por un día, por un pequeño rol, entregaba todo. Y eso fue un regalo inmenso. Es ¿Ah? decir, que ¿cuánto tiempo duraron grabando? Grabamos 10 o 11 semanas, yo creo. No me acuerdo De exactamente. corrido se De fueron. corrido y con muchas dificultades. Bueno, de hecho, no pudimos ir a Medellín como queríamos. Claro. Hicimos Medellín en las cercanías de Bogotá. Pero además en un contexto in- intenso. Había muchas protestas. Yo venía de un país que había explotado, literalmente, O un sea, estabas estallido. finales de 2019, 19 no, antes de 20, empezar la sí, pandemia y luego claro, 20 pero hacia ya noviembre. filmamos Ujú. hace un año, terminamos hace un año de filmar y habían protestas muy Sí, potentes, las escuchábamos, los fondos, teníamos que posponer, íbamos a filmar en el centro y no podíamos y teníamos todo armado y entre medio la gente, algunos se contagiaban y eso producía por los protocolos muy exigentes de Prime Video que nos hacía test PCR todos los días y con equipos de distintos equipos, pero de repente se enfermaba alguien y salía todo un equipo durante 10 12 días y había que cambiar planes. Pero insisto que primó las ganas de hacerla y el sentido de que estábamos haciendo algo importante. ¿Eh? y ya ves que yo te veo muy contento. Siento Sí, que como decimos en Colombia, estás gozado. Te sí, lo viniste a gozar. sí. Es una oportunidad sin duda muy grande de Mm, mostrar otro tipo, otra temática, otro tipo sí, de cosas que aunque dices hay muchas similitudes, pues sí. al final hace parte de la historia de nuestro país. Ahora, Andrés, también pienso que fue muy al lugar haberte escogido a ti y que no fueras colombiano. ¿Por qué? Porque tú también le diste una visual tuya, una interpretación de lo que estábamos comentando,
pero que le va a permitir a la plataforma o que le va a permitir a lo que vamos a ver a la serie, viajar a otros lugares en el mundo. No porque se lo hayan Sí, leído, pueden sí, ni haberse leído sí. ni saber quién es Gabriel García Márquez, que bueno, esperemos que sí, pero pues intuitivamente alguien podrá encontrársela y ver, porque tú también le diste una visual más internacional. Bueno, siempre hay duda en eso, yo creo que duda en el sentido de que la mirada, a mí me gusta la mirada desde afuera, ¿no es cierto? Y Rodrigo, yo tengo la sensación de que me eligió por eso, Sí, porque él decía que había que tener una didáctica, digamos, del problema, que si yo la entendía y era capaz de explicarla, iba a ser mucho más fácil que afuera de Colombia se entendiera. Eh, sí, pero a la vez tiene que tener sentido para Colombia principalmente. Yo curiosamente no creo que se pueda hacer algo para todo el público. Uno tiene que centrarse en algo, y yo estaba centrado en que esta serie es importantísima para Colombia y es muy importante para el mundo. Y hay códigos que se van a entender solo en Colombia y pero la serie en su esencia se va a entender en todo el mundo, y eso es lo que de alguna manera estaba consciente Rodrigo invitándome, pero yo la hice para Colombia, sinceramente. sí. Porque si funciona acá, lo local Va a funcionar, va a reaccionar muy bien va a afuera. reaccionar. Entonces, sí, como te decía, yo no sé si es una forma de verlo, y yo me siento, me sentí muy a gusto siempre. Curiosamente, vine con compañeros muy importantes, un director de arte, que es personas como que hemos trabajado 20 años o más, Rodrigo Basáez, con un director de foto, Miguel Joan Litín, que es un hijo que hemos trabajado siempre, parte de la producción con mi hermana. Entonces era, de alguna manera, estaba protegido Estabas y a la cómodo. vez muy protegido por la recepción de la gente, del equipo técnico. Ayer tuvo el estreno y nos juntamos con mi asistente de dirección y como dices tú, la gocé Sí. y venir acá de nuevo al estreno es como un recuerdo, y hoy que salvo en los partidos de fútbol voy a estar siempre hinchando por Colombia. Qué bien, qué bien. Gracias, gracias por ese empujoncito. Andrés, el libro es de consumo rápido. Y lo hemos mencionado y seguramente tú estarás de acuerdo con nosotros, y es que uno arranca ese libro y es Mm, tan envolvente mm, que necesita salir de esa angustia rápido y ver el final. mm. Va a pasar lo mismo con la serie, me imagino, porque Pero, nosotros decíamos ayer, es una serie de 6 capítulos de sí, 1 hora que fácilmente nos podemos consumir sí, un fin de semana. sí. Espero. Nada, es que lo hace que uno está muy cerca, y yo no te voy a decir que es fantástica. Para mí lo que me tiene orgulloso es lo que te decía anterior. O sea, siento que fuimos capaces de, en conjunto, con toda la ayuda colombiana y todo el talento, de crear algo con una identidad. Yo la veo así. Y por otro lado, como con un nivel, no solo de producción, sino un nivel de actoral, que para mí es quizás lo que más me interesa de este oficio. ¿Ah? Trabajar con la carne de las historias, que son las personas. Y en ese sentido, me, me- siempre pienso cómo volver a armar con las dificultades que tiene, porque Claro. armar algo que encuentre un elenco tan ampliamente de calidad y comprometido con el proyecto. Insisto, yo no puedo decir si es buena, mala, si entretenida o no, y no lo voy a Es decir, buena. y no lo voy a decir, pero sí creo que tiene una esencia del libro que es importante, que es ese espíritu, ¿no es cierto?, de contar la visión de las víctimas, pero sin esa victimización tampoco. O sea, acá contamos las víctimas con contradicciones vitales, con anhelos, con sueños, con cierto humor, pero con mucho dolor, porque esta experiencia es muy dolorosa. ¿Ah? Y aunque ocurrió hace 30 años o más, es una experiencia que lamentablemente se repite no solo a través del secuestro, sino a través de todas las condiciones, desde la migración para adelante, y nuestros países que tienen tantas diferencias. ¿Ah? O sea, hoy día estamos testigos de problemas de migratorios que hacen que las familias se separen, se arriesguen su vida y que lleguen a lugares de igual inciertos más encima que los lugares que habitan. Entonces, vivimos en un mundo muy intenso, muy complejo, muy dividido, lamentablemente hoy día, al menos mi país, pero
y yo siento que tocar estos temas tratando de humanizar en el buen sentido, no una simplificación, me parece que solo le da sentido a este oficio. Y hay un punto en común, ya ves que, bueno, que tenemos todos y que generamos constantemente todos los seres humanos donde quiera que nos pongan, y es el amor. Y eso también se refleja en el libro, pese a tantas dificultades, hay mucho amor. Sí. Y hay una cantidad de frases que así mismo lo reflejas, ya que tú decías, hay frases todo el tiempo Sí. que uno tendría que leer entre líneas y empezarse a apropiar de ellas, Sí. porque me parece que él, en el momento en que las escribía, con seguridad que eso era también lo que quería plantar Sí, ahí. por Y es que supuesto. hay un movimiento de amor muy, muy grande. Sí. Bueno, Rodrigo, yo uso palabras de Rodrigo García más que Sí. mías, que decía que, bueno, finalmente todos Es sus un libros acto. son historias de amor. Y que en este, obviamente, el amor, en todo en amor filial, amor de pareja, amor por la patria, amor en el sentido complejo, amor por el De trabajo, acuerdo. la responsabilidad. De alguna manera, efectivamente, el amor es de qué se trata la serie, quizá. Sí, y es ¿Ah? un lugar común y es una manera muy linda Sí, también de es que abordarla. somos comunes los humanos. Es eso, es verdad, más cuando nos hablan de amor. Sí, claro. Bonito. Andrés, tú hablabas de muchas similitudes. ¿Qué encontraste? Algunas similitudes que encontraste con tu país, con la política en tu país, con, bueno, casos. Pero también hay algunas diferencias. Y yo quisiera que tratáramos de pensar en alguna de esas diferencias que encontraste entre culturas y dijiste, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo así? En algún punto hablábamos con Dora ayer de la religión, por ejemplo, de cómo los colombianos utilizaban la religión prácticamente que para todo, incluso muchas veces en los momentos más críticos o más negativos, somos súper rezanderos. ¿Qué te llamó a ti la atención? ¿Dónde viste algunas diferencias que Bueno, sean, que terminaron sí. siendo como anécdotas? Yo siento que es muy difícil porque uno de alguna manera empieza a comparar y son visiones muy particulares y me da risa porque yo converso con colombianos y uno generalmente es crítico frente a su sociedad, uno adora su mundo, pero Pero también es asimismo lo crítico, ¿no critica, es cierto? claro, Es parte. Y acá a ustedes les pasa claro. lo mismo. Viene alguien a Chile, hoy qué fantástico, no sé, la cordillera. Qué sé yo. Así es, así es. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo llegaba en las mañanas y Juan Pablo Raba lo contaba el otro día, decía, y todos estaban como mojados, como enrabiados por el frío. Y decía, oye, acá llueve todos los días, qué maravilloso. Imagínate. O sea, Por algo dicen todo por ahí verde. que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, Claro, porque ¿no? somos súper críticos de Cla- todo. Claro, entonces lo que diga es absurdo lo que va a decir, pero sí me pasó que sentí como un rigor frente al trabajo. eh, eh, no sé si del proyecto o qué, pero me sentí muy como que un estado de más felicidad. Okay. Que a veces en mi país quizás somos más sureños, el clima está un poquito más bajo en general. Y eso se siente, o sea, en la energía, que a veces nosotros somos un poquito quizás como menos expresivos, porque eso quizás representa nota vergüenza o cualquier cosa, y acá lo sentí mucho Sí. más expresivo, eh, más comunicativo, me sentí muy, yo soy muy parco, ojo, no, 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 pero no, ¿por no, no, dónde? no, 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 no es que, no, Para nada. pero lo admiré, lo admiro, y nada, y este cruce cultural y no una idea, ¿no es cierto? Y tratamos de nosotros cambiar y meter música negra y esta idea de este país, ¿no es cierto? Que es negro, mestizo, Caribe, Pacífico, es que clariva, sí. tenemos, Entonces, sí, eso nosotros lo tenemos, pero lo negamos también. O sea, de alguna manera hay una aceptación, yo siento, de ustedes, a sí mismo, que a nosotros nos cuesta un poco más. Esa es mi sensación, quizás. Y eso, bueno, anécdotas, sí, y a la vez yo me sorprendo, comparaba, nosotros tuvimos protestas eh, y, y similares o más grandes antes que ustedes, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Y en esas protestas yo ponía el ejemplo siempre que reflejaba la diferencia también de un estado de violencia. Eh, que Chile es violento, pero en otro sentido, ¿no? Hemos tenido dictaduras violentas, hemos tenido muchas cosas violentas, eh, pero hubo un señor
que llegó una pistola a parar a las personas que estaban protestando en Chile y en Colombia. El de Chile dispara pero no le pega a nadie, le quitan la pistola y va a la cárcel y lo amenazan y nadie muere. Acá el señor mata a 2 personas y a él lo matan. ¿Ah? En la misma situación, en Chile no murió nadie, acá murieron 3 personas. Sí. ¿Ah? Y un poco es, de repente hay algo que por alguna razón desconozco, se les va Se te va la cabeza. se te va, y esa es una diferencia cultural, pienso yo, que nos estamos acercando nosotros, Ojalá no. pero es interesante, o sea, Sí, sí, sí. pese a que nosotros quemamos todas las estaciones del metro, y una revolución y provocó un cambio, fue mucho más fuerte finalmente en De acuerdo. masa, pero una violencia, un valor a la vida quizá un poquito distinto. Bueno, Ah, pero qué bonito eh, todo eso que acabas de decir, qué interesante todo eso que acabas de decir. Acabas de hablar de la banda sonora. Y eso es algo que yo no he tenido la oportunidad de ver mm, la mm, serie, pero sí he leído en algunos lugares, algunos apartes, que hablan de eso que tú nos acabas de comentar, pero también de un autor específico que es Icardi, Roberto Icardi, mm, que hace parte de esa mm, banda sonora. mm. Cuéntanos un poco quién la definió, quién estuvo detrás de toda la música. Acá también tuvimos la asesoría de Colombia, obviamente. Hubo que pelear ciertos temas. Y yo, sin ser un conocedor de la música, querían había como un impulso para poner más como la cumbia, ¿no es cierto? Como, que está muy bien, Sí, pero ahí con Jimena Vargas, que es la asesora de música, más Miguel Miranda y Miguel Tovar, que son los músicos, que hicimos la música incidental, que son chilenos. También trabajamos una banda un poquito bien ecléctica, distinta, ¿ah? ok. Con ciertos temas, algunos boleros famosos acá, como Anhelos, ¿ah? Pero también con música caribeña, ¿ah? Y obviamente yo quedé enamorado de Totó la Momposina, totalmente enamorado y Claro, imagínate. trataba de meterla, ¿ah? Y eso, como te dice, ese cruce me parecía atractivo y hicimos incluso algunos cambios de historia, porque finalmente inventamos porque no está en el libro y no es real, digamos, no es de la historia real que los personajes protagónicos se conocen en una campaña política en la zona caribeña. Ok. Ah, entonces ahí tenía todo el sentido de esta música, ¿no es cierto? Que es parte del recuerdo también de ella. ¿Ah? Y, y la interpretó Yaya, que es impresionante, que es como Totó. Qué belleza. Qué belleza, yo quedé enamorado. Así que la música sin tener esta cosa de que las músicas a veces son casi ejes narrativos paralelos, acá lo son, pero de una forma muy ecléctica. Está en la banda sonora, obviamente que los ambientes muy distintos en Medellín que Colombia Que y la vida, Bogotá. ¿no es cierto?, acá. Eso para mí es muy importante. También el hablar, que la muestro en Chile y como que algunas cosas no se entienden, pero me encanta eso también porque es Sí. del mundo. Y Si esta, hablamos españoles, ya ves que dentro de esas diferencias y similitudes, ahí sí que hay una bien grande, y es que todos hablamos español, sí, pero hablamos, cualquier, tenemos una claro, buena cantidad de palabras que claro, probablemente para ti no significan lo mismo que para mí, aunque claro. sean la misma palabra, Bueno, que para ti, exactamente. yo creo que eso sí que representó un reto a la hora de leer el libro y luego Sí, pasarlo. claro, sí. Pero eso sí que Palabras, yo me ayudo, o sea, y claro, confío, y incluso de acento, yo decía siempre justamente al asistente direccional, no, ya no, entonces no, porque claro, lo entiendo, no tengo claro. la capacidad, pero entonces hay temas emblemáticos, y también de la riqueza de la musical de este país. Eso también es alucinante. ¿Ah? Sí, Hay que pensar que yo hice una película de la gran folclorista chilena que se llama Violeta Parra. Fue un placer recorrer su vida y su amor por la recopilación histórica. Ella iba a recopilar con los viejos de campesinos el ok. folclore. ¿Ah? Me encanta eso. Y siento que también Jimena entendió y trató de pasarme y de darme información acerca de ciertos orígenes, que de alguna manera, sin ser la postal de Colombia, haga eco también, ¿no? ¿Tú crees
que es un muy buen momento para volver a tener este recuerdo de noticia de un secuestro, pero ahora a través de la televisión? Sí, yo pienso que sí. No podría decir que no, como dice, pero sí, profundamente pienso que sí, porque como digo, esta mirada, yo creo que quizás estamos como que hay ciclo, ¿no es cierto? Hay un ciclo que nos parece fantástico realzar al patrón ¿no es cierto? Al capo narcotraficante con todo su exceso, con sus particularidades. Pero yo siento que como que esa ola baja y Ujú. hay espacio para volver a Sí, reencontrarnos con otra manera, a veces, una manera un poquito más como es el libro, no es posmoderno el libro, ¿ah? No está en contacto con los sentimientos, ¿no es cierto? No se burla de una clase, no se burla, se toma en serio a Sonor Catrificante. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy potente y particularmente Rodrigo tenía una claridad de las directrices, o sea, esto, tanto así que Pablo Escobar no sale en la serie. ¿Ah? Se escucha su voz y de alguna manera lo que hacemos sí es se sabe que hace parte. ¿no es Sí, cierto? Y que es un peligro sí. real y que no es un chiste, ¿ah? Y que provoca y que es una demencia, ¿no es cierto? Que le declara la guerra al Estado, un hombre, ¿no es cierto? Ujú. Con su poder político, económico. Eh, y sí, también ampliamos la mirada del libro. ¿En qué sentido la ampliamos? En que le dimos, ficcionamos, unimos personajes, qué sé yo, ficcionamos el mundo de los sicarios o de los colaboradores del narcotráfico, o los, como quiera llamarse, de segundo nivel, ¿ah? De Ok. segundo y tercer nivel, Ujú. digamos. Entonces ellos son, entendemos también sus razones, entendemos sus sueños, entendemos finalmente que todo esto obedece a, yo no voy a dar las razones, pero una de las razones fundamentales es la falta de medios y en la desigualdad de nuestros países. Sí, así ¿Ah? es. Entonces, en ese sentido creo que es pertinente y yo al menos creo que estamos en un espacio donde necesitamos darle voz a las víctimas y lo que hace este libro y por ende la serie es darle voz a las víctimas. Al principio de la entrevista tú decías, o de esta conversación que no es una entrevista, es una charla entre nosotros, decías que tú lees y que prácticamente cuando estás leyendo un libro, uy, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo podría yo Mm, poner en la mm, televisión o en la mm, pantalla grande? mm. En fin, eso es algo que se adhiere a todos los directores, ¿crees tú, o es algo que a ti te persigue constantemente, esa necesidad de adaptar? Porque no, creería yo que no necesariamente a todos les guste hacer adaptaciones, simplemente partir de una idea, pero no de adaptar Sí. algo que ya existe. Lo que pasa es que yo escribo casi por necesidad, pero Ujú. finalmente he escrito todas las cosas con colaboradores que he ¿Qué hecho. has hecho? ¿Ah? Ujú, sí. Porque de alguna manera necesito apoderarme y soy lento y necesito profundizar. Y la manera de profundizar es estar horas y horas ahí, no sé, conversando del proyecto, escribiendo, equivocándose. Pero a la vez es un proceso muy tortuoso para mí, porque no soy un escritor. Si me dejan en una isla solo y no hay que hacer películas, no voy a escribir. Voy a estar preocupado de otra cosa, ¿no? Entonces hay gente que tiene la necesidad de escribir. Yo no tengo esa necesidad y entonces sueño con alguien que me cuente la historia de inicio a fin y yo la interprete. Pero esta es la primera vez realmente que he hecho eso. Nunca adapté muy lejanamente el libro para Violeta Parra, pero muy lejanamente. Y entonces, pero siempre leo como trabajando entre comillas, ¿no es cierto? Y yo creo que el cineasta es así, el cineasta Ujú. estoy en esta situación y en alguna parte estoy observando la situación. Claro, Estoy te acá, estás imaginando. estoy imaginando y estoy incorporando y uno no deja de trabajar en ese sentido. Pero sí me pasa y entiendo, hay mucha gente pero a mí me gusta, sueño con que me cuenten una anécdota que tenga inicio y fin, porque escribir, inventar un final, La muchas parte, veces parte es, difícil, es ¿ah? muy tremendo. Entonces, eso, y esta experiencia, además, trabajar con
insisto, porque yo tampoco soy un académico ni un literato, pero una leída del libro es muy distinto a una tercera, segunda, tercera, cuarta. Un libro que es una crónica periodística, no es ni siquiera, pero un ejercicio de una capacidad él en pocas palabras, decir mucho, en mantener la atención sin ser obvio. O sea, bueno, es García Márquez, no estoy Sí, diciendo nada, es alucinante. pero a veces uno no se da cuenta que leyendo una sola vez el libro. Y en este trabajo también es el regalo de esta profesión, que te hace profundizar en las personas, en la sociedad, en los problemas políticos y en los instrumentos que uno usa para contar esta historia, en este caso este libro. Si yo te preguntara, ¿cuál es esa sensación que a ti te generó el libro? Un sentimiento, como una sensación que uno tiene cuando está leyendo un libro. Y ¿podrías tú decir que te generó qué? No, me generó, clases que son distintas, es difícil hablar te podría hablar la primera, yo lo que recuerdo en la primera lectura son imágenes, y imágenes del encierro, Sí. ¿ah? Que después fue muy difícil filmarla porque horas, digamos, ahí metido y qué sé yo, pero que creo que lo logramos realmente. Fue un desafío, pero lo logramos. Pero eso, y después me pasó que me encontré con este cuento con la humanidad, ¿no es cierto? Ya con la distancia, en la segunda, tercera lectura, y después me encontré me salí de eso y me encontré con la excelencia de García Márquez. Como que al final la entendí. ¿Ah? Sí. Bueno, excelencia Sí, sería quizás esa palabra que sí, hoy utilizaría. sí. Al principio encierro y Encierro, luego excelencia, sí, excelencia. sí. Imágenes del encierro, porque no es encierro, eso es lo García Márquez, es muy visual. Yo me imaginaba ese Sí, esa encierro. primera parte es Sí, absolutamente visual, sí, es como te captura, sí, que es mm, como te engancha sí, justamente ese libro. Bueno, yo creo que la invitación está hecha y es que la gente vuelva a retomar el libro, sí. porque yo creería que a muchos nos lo pusieron a leer en algún momento de la Claro, vida. en el Entonces, o viene en el colegio. colegio, o viene en la Sí, universidad, claro. pero luego viene esta oportunidad Sí, de ver la serie. sí, Y para mí el ejercicio es leer y ver. Para ti, sí. indistinto, ¿crees que se puede ver sin necesidad de leer? Sí, se puede ver sin necesidad de leer, absolutamente, Hay absolutamente. quienes hace un rato nos decían, Sí, me lo vi, pues porque claro, tiene el privilegio que está en Prime Video, claro, me lo vi y luego lo leí y sí, también le resultó un ejercicio sí, interesante. Así sí, que sí. este es de los libros que se permite leer muchas Sí. veces. Y quizás lo último a decir, que creo que es relevante, porque yo me veo como público y digo, yo no quiero ver algo que frivolice algo de este nivel, ¿no es cierto? Y yo creo que lo interesante de esto es que, para mi gusto, es que es una serie entretenida finalmente, emocionante, donde hay emociones, digamos, lo que hemos conversado, de amor, de miedo, sueños, recuerdos, eh, pero el gran norte de nosotros fue justamente sin idealizar, no frivolizar ni los personajes ni la historia, porque le merecemos el máximo respeto a las víctimas y no solo, y muchas de ellas viven más encima y sus familias están presentes y este es un espacio que no es solemne ni serio, es una serie entretenida para mi gusto y está en un formato televisivo, pero que se preocupa de no frivolizar con cosas que para nosotros son muy importantes. Bueno, pues nos quedamos con eso. Mira, qué placer Ya, conversar contigo. placer conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. La próxima vez que vengas, puertas abiertas en Colombia, que ya es un país que te acoge con mucho cariño. Sí, Y gracias por haber aceptado esta invitación, que yo no, creo que, insisto, le has dado un punto de vista, un giro necesario para lograr eso de lo que acabas de hablar, hacer una serie que fuera entretenida para cualquier público. sí. Así que ahí lo tienen. Es Andrés Wood hoy participando de este episodio y de este lindo video podcast que hemos preparado para todos ustedes.